Hola a todos, bienvenidos a esta presentación de la Norma Internacional de Contabilidad 1, presentación de los estados financieros, elaborado por el grupo A1. Esta norma nos va a dar a nosotros las herramientas, las ideas para poder desarrollar y presentar un estado financiero sistemático. Entre los temas a desarrollar vamos a conocer las generalidades, los tipos, componentes, características, finalidad, consideraciones generales, estructura de los estados financieros y todo su contenido. El objetivo de esta norma es establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósito general. Esto para asegurar que estos mismos pues, sean comparables tanto con nuestra misma entidad, con otra entidad o con periodos anteriores. Algunas definiciones que vamos a encontrar durante la presentación, que vamos a conocer su significado. Los estados financieros con propósito general, estos pues son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no están en condiciones de exigir informes. Esto a la medida de sus necesidades específicas de información. Impracticable. La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Material o con importancia relativa. Esto significa de que podemos omitir algunas políticas contables y al momento de realizarlo va a ser, no va a tener importancia relativa. Ajustes por reclasificación. Pues esos son importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente o que fueron reconocidos en otro resultado integral. Las notas a los estados financieros. Estos son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en dichos estados financieros. El resultado integral total. Este es el cambio en el patrimonio durante un periodo que procede de transacciones y otros sucesos, distintos a aquellos cambios derivados de transacciones con los propietarios en su condición de tales. Otro resultado integral. Este muestra el resumen de las operaciones del negocio, enfrenta los ingresos contra los costos y gastos para determinar el resultado del periodo. Los estados financieros tienen tipos y componentes. Los tipos pues son más generales y los componentes son más específicos. Los estados financieros separados pues son los más comunes, son los que pertenecen a una sola entidad. Los estados financieros consolidados son aquellos corporativos en donde se tiene que consolidar toda esa información. Un ejemplo de ellas serían los subsidiarios. Los estados financieros intermedios. Estos estados financieros son imparciales, es decir, no cubren un periodo, sino que únicamente pueden cubrir 4, 6, 8 meses. Ahora los componentes. Los componentes, pues podemos encontrar el estado de situación financiera al principio del periodo, el estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros y el estado de situación financiera que se daría al finalizar el periodo. Hablaremos de la finalidad de los estados financieros. Estos constituyen una representación estructurada de la información financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Los estados financieros también son quienes brindan la información a los propietarios y accionistas para que ellos puedan llegar a una toma de decisiones, ya sean estas comerciales, gerenciales, industriales, que les indique si su negocio sigue en marcha o pueda que tengan que detener operaciones. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo. Para lograr suministrar esta información correctamente, el estado financiero debe presentar una imagen fiel de lo que son sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos, flujos de efectivo. También hablaremos del conjunto completo de los estados financieros, que estos incluyen el estado financiero al final del periodo. Es importante que cuando
estemos realizando los estados financieros, indiquemos en su encabezado a qué periodo nos estamos refiriendo. También encontramos el estado de resultado y otro resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y las notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. En la actualidad, la mayoría de las empresas realiza un análisis financiero que determina o refleja el desempeño y la situación financiera que tienen en la actualidad. Características generales. Una de ellas es la presentación razonable y cumplimiento de las NIF, en la que nos indican que los estados financieros deben presentar razonablemente la información financiera, una presentación fidedigna de los efectos de las transacciones y los criterios de reconocimiento. Hipótesis de negocio en marcha. Al elaborar los estados financieros, debe evaluarse la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento, las existencias de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar posibilidades de que la entidad siga funcionando normalmente, o sea, lo contrario. Base contable de acumulación o devengo. Describe los efectos de las transacciones y otros sucesos, circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores, que informa en los periodos en que esos efectos tienen lugar. Reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, si estos cumplen con las definiciones de acuerdo al marco conceptual y los criterios de reconocimiento. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta a menos que no tengan importancia relativa. Compensación. Una entidad no presentará activos con pasivos o ingresos con gastos, a menos que así lo requiera o permita la NIF. Frecuencia de la información. Se presentará un juego completo de estados financieros al menos anualmente. Información comparativa mínima, información comparativa adicional. Cambios en políticas contables, reexpresión retroactiva y reclasificación. Presentará un tercer estado de situación al comienzo del periodo inmediato anterior, si aplica políticas contables de forma retroactiva, reexpresiones retroactivas o reclasificación que tengan efecto material sobre la información de un estado de situación financiera. Uniformidad en la presentación. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros en un periodo a otro, a menos que surjan cambio en la naturaleza de sus actividades. Continuando con la exposición de la NIC 1, identificación de los estados financieros. La NIF se aplicará solo a los estados financieros y no necesariamente a otra información que requieran las entidades regulatorias en un informe anual. Una entidad identificará claramente los estados financieros y las notas a los mismos, mostrando la siguiente información: el nombre de la entidad, si los estados financieros pertenecen a un grupo o a una empresa individual, el cierre del periodo sobre el que informa y su moneda de presentación. El estado de situación financiera incluirá las siguientes partidas: lo que es la propiedad, planta, equipo y propiedades de inversión, así como sus activos financieros e intangibles, sus activos biológicos y su inventario, sus deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, y su efectivo y equivalentes al efectivo. Tendrá también sus acreedores comerciales y sus otras cuentas por pagar, así como sus pasivos financieros y sus activos y pasivos por impuestos diferidos y corrientes, sus pasivos incluidos en los grupos de adquisición, su parte no controladora dentro del patrimonio y su capital emitido junto con sus reservas. Cuando una entidad presente en el estado de situación financiera los activos y pasivos, los va a clasificar como corriente y no corriente. Activos corrientes. Una entidad clasificará un activo como corriente cuando espera realizarlo o tiene la intención de vender, lo mantiene para fines de negociación, lo espera liquidar en los 12 meses siguientes al periodo sobre el que se informa
y el activo es efectivo o equivalente al efectivo. Todo lo demás lo incluirá como activo no corriente. El término no corriente incluye activos tangibles e intangibles y financieros también, que por su naturaleza son a largo plazo. Pasivos corrientes. Incluirá la lista de pasivos corrientes en los que espera liquidar en su ciclo normal de operación, los mantiene para su negociación, no deben liquidarse en los 12 meses siguientes al periodo sobre el que se informa y no tiene derecho incondicional para aplazar la cancelación del mismo. Todo lo demás lo clasificará como un pasivo no corriente. Algunos pasivos corrientes, tales como las cuentas comerciales por pagar y otros pasivos acumulados o devengados, integran el capital de trabajo utilizado en el ciclo normal de operación de la entidad. Yo les voy a hablar un poco sobre el estado de resultado del periodo y otro resultado integral y también del estado de cambios en el patrimonio. Dice que el estado del resultado del periodo y otro resultado integral nos indica los ingresos y gastos que tiene la empresa y nos informa sobre si la empresa generó pérdida o ganancia en el periodo contable. La presentación del resultado del periodo en un estado separado se da por ingreso de actividades ordinarias, costos financieros y gastos por impuestos. En el otro resultado integral se presentarán partidas para los importes de otro resultado integral y también presentará partidas adicionales, encabezamientos y subtotales. También en la revelación de ingresos y gastos se presentarán partidas con importancia relativa y también se hará un desglose de gastos que puede ser por su naturaleza y por su función de gastos. En el estado de cambios en el patrimonio es un estado que muestra las variaciones en las distintas cuentas del patrimonio originados por las transacciones comerciales que realiza la empresa entre el inicio y el final de un periodo contable. Continuando con el conjunto completo de los estados financieros, tenemos el flujo de efectivo, lo cual este estado proporciona las bases para evaluar la capacidad que tiene una entidad para generar efectivo o equivalentes de efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar dichos flujos. En la NIC 7 establece los requerimientos para la preparación y revelación de la información sobre los flujos de efectivo. Por último, tenemos la última parte del conjunto completo de los estados financieros, que son notas a los estados financieros. Estos presentan información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, revelarán la información requerida por las NIF que no haya sido incluida en ningún otro estados financieros, y esto presentan a medida que sea practicable de una forma sistemática, es decir, la comprensibilidad y la comparabilidad de los estados financieros. Información a revelar. Nos dice que son las bases de mediciones utilizadas para elaborar los estados financieros, como por ejemplo costos históricos, costos corrientes o algún otros costos que la entidad haya utilizado para la medición de sus estados financieros. Y las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes. Causas de incertidumbre en las estimaciones. Estos son los supuestos realizados acerca del futuro. Se presenta por su naturaleza y su importe en libros. En esta misma tenemos instrumentos financieros con opción de venta clasificados como patrimonio. Se presenta un resumen de estos datos cuantitativos sobre los importes clasificados como patrimonio. Otra información a revelar. Como podemos observar, en esta nota presenta todos los tipos de importes, en este caso de los dividendos propuestos anunciados ante los estados financieros, el importe de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo, también revelar domicilio y forma legal de la entidad, descripción de la naturaleza y si es una entidad de vida limitada. Bien, compañero licenciado, esto ha sido nuestra presentación de la NIC 1.